Tenemos un invitado, mira, ahí está. Mirá. Es miércoles. Los miércoles es de polideportivo. Sí, no todo es fútbol acá. Claro. No te creas que todo es fútbol, pelotita. No, acá Bueno, hablamos de todo. Este señor puede hablar de un montón de deportes juntos. Sí, De varios. porque hace laburar a muchos deportistas, tengo entendido. E ¿no? hizo muchos y hace también, así que está en condiciones de hacerlo. ¿Cómo le va, Eduardo Viñas? Buenas noches, Bien. bienvenido. Buenas noches, gracias por invitarme. No, bienvenido. ¿Cómo Ah, estás? Bien, Bien. muy bien. Intimida las cámaras, ya está. Un poco sí. No, esto pasa enseguida. En dos minutos ya está. A Quédate la tranquilo. segunda boludez que te decimos Hey, te pasa. Acercate un poquito más el micrófono así acá y listo. Dale, Ya está. Ahí voy. Listo. Bien. Bueno, Edu, primero, bueno, como decíamos, bienvenido. Y después, hace poco, en realidad hace ya unos meses, nos vinieron a visitar Barbie Ormazábal y Seba Mais. Por ahí, para introducir un poco a la gente lo que es el mundo del trail running. Y vos justamente sos, o entrenás con ellos, los hacés entrenar, entre ellos a un montón de gente. Vamos a hablar de cero de punto de partida. ¿Qué es el trail running para vos, que sos entrenador, corredor y otras cosas más? Bueno, el trail running es carrera en montaña, montaña, sierra, y bueno, tiene la particularidad de tener dentro del running, o sea, es bastante distinto al running, es otro deporte distinto al running de calle, ¿sí? Es otro deporte. Ni mejor ni peor, otro deporte. Sí, así que es... si bien utilizamos el mismo tipo de locomoción, cambian, digamos, hay un montón de otros parámetros a tener en cuenta en el trail running, bastante diferentes a la calle. Primero, digamos, el tema de la diversidad de terrenos que tenemos, subidas, bajadas técnicas, subidas, o sea, tiene mucho que ver el perfil de la carrera, el análisis del perfil de la carrera. Cuando uno corre, una de las cosas que tiene que ver es, aparte de la distancia, la altimetría. Y la Fundamental. es fundamental la altimetría, digamos, o sea, ahí, sabiendo la altimetría, nosotros sabemos la dificultad que tiene la carrera, por lo menos la dificultad con respecto a los metros positivos y negativos que vamos a bajar. Si no conocemos el terreno, ya puede ser más técnico, menos técnico, pero, digamos, conocer la altimetría, sabemos ya una de las partes importantes de la carrera, que es la dificultad que tiene. Estamos hablando de alturas que podemos llegar a 2.000, 3.000 metros. Depende, obviamente, las carreras más tradicionales, en la Concagua, por ahí, digamos, en tanto altimetría, pero en Córdoba hay un montón de carreras que tienen 1.000, 1.500, 2.000 metros que son durísimas. Sí, son duras. Son duras porque el terreno, la particularidad del terreno de Córdoba, por ejemplo, es la dureza de la piedra, o sea, la dureza de la piedra. Es dura la piedra de por sí, ¿no? Pero tiene un tipo de piedra y un tipo de terreno, de orografía, que es, la verdad, tiene partes muy, muy complicadas. Inclusive más complicadas que las carreras en precordillera, ¿sí? Esa es la particularidad que tiene Córdoba. ¿Y recomendás, perdón, Nico, recomendás la edad máxima para practicar este deporte? No. No. ¿Está hablando? No, ¿Usted tiene? hay... ¿Yo qué edad tengo? Sí. 63. Claro, mira, Claro, Yo tengo tenés 63 y hay gente, hablando de Ormazábal, Rubén Ormazábal, también, 67. tiene, sí, creo que 67 y corre, y tengo mucha gente también de mi edad, de mi rango etario, que corre, así que no es... O sea, hay que estar bien entrenado. Ujú. Claro. O sea, Vos decías que son dos deportes diferentes. No te habilita a hacer running en la calle y correr carreras de 3K, a decir, voy a tirar una montaña a ver qué onda. Por más que las distancias sean similares, quizás las que corres, es otra cosa. Inclusive la calle, o sea, a la calle hay que tenerle mucho respeto, porque hay mucha gente que si bien es el running de por sí es más accesible que otros deportes, porque calzarte un par de zapatillas te habilita ya a poder correr, digamos, hay que poder correr en determinadas condiciones. Claro. O sea, un sobreentrenamiento no es por correr 20 kilómetros. Podés estar sobreentrenado corriendo 3 kilómetros, porque si nunca corriste, o sea, eso te puede provocar adaptaciones negativas o sufrir alguna lesión por correr 3 kilómetros.
que es lo que mucha gente muchas veces hace. Empiezan a correr, dicen salgo a correr, corren 3 kilómetros, les duele todo, dejan una semana, vuelven a correr a la semana, no se producen las adaptaciones que se tenían que producir en esos 3 kilómetros, el cuerpo bajó el nivel de nuevo de estrés y vuelven a repetir lo mismo y nunca se adaptan, digamos, nunca adaptan el cuerpo a lo que tienen que hacer. Esa es la realidad. Edu, para ir un poquito al principio, ¿vos en qué momento llegás al trail running, al running, a la montaña? Vos venías de una vida de jugar al rugby. Yo venía de jugar al rugby, después de jugar al rugby pasé por algunos... o sea, dejé de jugar al rugby activamente a los 41 años. Y después probé deportes, probé tenis, fui a jugar una vez al golf, esas cosas que uno empieza a probar. No imagino un tipo así, con tanta actividad, decir paso al golf o al tenis haciendo solo. Pero fue una sola vez, que me llevó un amigo. Y yo anduve siempre en bicicleta, empecé a andar en bicicleta, una vez corrí un duatlón, o sea, siempre corrí. O sea, entrené para el rugby, corrí específico para el rugby, que no tiene nada que ver con correr en calle, ¿no? Bueno, me empecé a entrenar para correr unas distancias más largas, empecé a hacer duatlón y un día fui hace 10 años atrás, fui al cruce de Tandilla y dije, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que... Claro, pero ya 10 años son 53, o sea, ya claro, grande. Ya era grande y ya venía, o sea, hacía duatlones, hacía otros deportes, pero bueno, nunca había corrido en montaña. Y bueno, ahí fue el quiebre, digamos, y empecé a formarme en lo que es el trail running y lo que es la montaña, ¿no? ¿Dejó resabios el rugby en el cuerpo? Bueno, todos buenos. O sea, físicamente siempre me entrené, siempre fui bastante consciente para entrenarme. Era un jugador, no tenía muchas habilidades técnicas, pero me entrenaba bien. ¿Sí? O sea, nunca me ayudó la altura para jugar al rugby y bueno, eso lo tenía que suplir con otra cosa que era la parte física. Y bueno, o sea, me defendí con eso. Mucha potencia física. Sí, entrenaba mucho, iba mucho al gimnasio, digamos, y no me ayudaba, yo era hooker, no me ayudaba el peso tampoco, pero bueno, lo suplí con entrenamiento. Con potencia. ¿Y este entrenamiento del trail running es más orientado a la fuerza, a la técnica, a lo que se orienta más en un entrenamiento para el entrenamiento... A ver, hoy por hoy todos los deportes, absolutamente todos los deportes, tienen un trabajo de fuerza. Sí. Y el trabajo de fuerza, qué sé yo, trabajo de fuerza específico para el deporte. ¿Sí? En el trail running y en el running, ¿sí? Es mucho tren inferior y mucho zona media, los músculos, los estabilizadores que nosotros usamos para transmitir la fuerza del tren inferior al tren superior y viceversa. ¿Sí? Es muy importante trabajarlo y mucho hincapié en el tren inferior, muchísimo. Entonces, especialmente en cuádriceps, que son los flexores de la rodilla, glúteos, que también ayudan a todo, o sea, es toda una estructura. O sea, hay mucha importancia de algunos músculos, pero de por sí todo el tren inferior es muy importante, ¿sí? Ya sea en el running o en el trail running. Después, en el trail running hay otros factores a ver que son alimentación en carrera, hidratación, el tema de la fuerza, el tema de la coordinación, el tema de la pliometría, trabajar muchos trabajos pliométricos que son saltos, mucho fortalecimiento de lo que es la parte del tobillo. Claro. Por el terreno. Exacto, totalmente irregular. Por el terreno, mucha propiocepción se trabaja. Entonces, bueno, son todos factores a trabajar, digamos, ¿no? Y a medida que se va en el trail running, la particularidad que tiene que una carrera de calle de 21 kilómetros es una carrera de, vamos a ponerle 2 horas, ¿sí? Para un amateur que corre a 6 minutos el kilómetro, tranquila, 2 horas.
una carrera de 21 kilómetros en montaña, podés estar 4 horas arriba de la montaña. Claro. Entonces, el factor hidratación y alimentación, ahí ya empiezan a jugar un papel importante. Entonces, Fundamental, te es diría. fundamental. Es fundamental. O sea, no es secundario el tema de la alimentación. ¿En qué momento alimentarte? ¿En qué momento hidratarte? Dependiendo de la temperatura, dependiendo del ritmo, la cantidad de hidratos de carbono que se consumen. Son muchos factores los que hay que tener en cuenta para hacer una carrera. O sea, hay una palabra que yo siempre a la gente que entreno le digo que tienen que ser consistentes, ¿no? Y esa consistencia tiene que ver con todo lo que se trabaja. Y ya te digo que es todo esto que te contaba, la parte de fuerza, de entrenamiento. Nosotros acá, la particularidad que tenemos en San Nicolás, que estamos en la pampa húmeda y tenemos poco para hacer de altimetría. Claro, que y esto también lo hablábamos mucho cuando vinieron Barbie y Seba, el hecho de que haya tanta gente que se haya volcado al trail en este último tiempo, más allá de toda la que se metió en el running, que es muchísima, pero en una ciudad como San Nicolás llama mucho la cantidad de atención, la cantidad de triatletas que hay, pero que hagan trail running, la cantidad de gente que lo hace, entrenando en las formas, en las condiciones que lo hacemos acá, es raro porque acá te ayuda poco. O sea, tenés las barrancas, que por suerte están las barrancas. Por suerte tenemos las barrancas. Y si no, es escalera, aprovechar digamos, las edificaciones que tiene la ciudad. Claro, sí. Es raro. Yo creo que hay la gente se vuelca mucho. Los runners se están volcando más al trail running por una cuestión de viaje, de paisaje. Si bien el entrenamiento es un poquito más complejo que el del running, creo que se están volcando más por ese factor. Sí, para encontrarle también otro disfrute a la actividad, más allá del esfuerzo físico y lo saludable que es, también ir a disfrutar de un viaje en grupo. Vemos muchos grupos que van 10 nicoleños allá, 20 allá, y realmente, como dice Nico, nos llama la atención la cantidad de gente que sale a competir, y quizás no van a competir, sino que van a disfrutar también de todo eso. Yo creo que se disfruta de otra forma. O sea, a ver, sí, para mí es un sufrimiento, un parto, pero hay gente que lo disfruta. Hay gente que hace deporte y dice que no. Claro, pero esto, ves, hay gente que disfruta de la velocidad. O sea, que corren en calle y el desafío, porque dicen un 10K bien corrido por gente que corre, la verdad es admirable la velocidad que desarrollan, y hay que correr un 10K en determinadas condiciones y a determinada velocidad y poder... Y 10K al mismo ritmo. Al mismo ritmo. Claro, porque 10K a ritmo volquetero lo hacemos todo. Más o menos la claro, piloteamos. la piloteamos, pero 10K corrido, o sea, por eso no hay que desmerecer las distancias, claro. No se desmerece ninguna de las Hay un desarrollo importante en calzado de running, muy moderno y muy potentes, pero hay calzados también bien adaptados para trail running. Sí, hay. Cambia la Es suela. una ciencia, y es una ciencia carísima. Hay, Sí, ¿no? Sí, hay. Pero, o sea, cambia la suela y cambia todo lo que tiene que Y ver. cambia la fuerza del calzado. la estructura del calzado. Que hay calzados para correr en senderos que no son técnicos, entonces son más livianos, tienen poca protección. Para carreras generalmente donde no hay piedras, decís vos. Donde no hay piedras. Claro. Generalmente esas son carreras un poco más cortas y más picantes, diría, ¿no? Más rápidas. Y después están los calzados para más larga distancia, que ya se supone que nos metemos en terrenos más técnicos, son un poquito más protegidos, un poco más de amortiguación, Claro. y bastante más agarre, o sea, el grip de agarre a la piedra, porque ahí pasamos por distintos tipos, cruces de arroyo. Agüita hasta la rodilla. Claro. Entonces después del cruce del arroyo viene la piedra mojada, entonces el grip de agarre es totalmente diferente.
Así que sí, son bastante específicos los calzados. ¿Y el pie en trail running sufre mucho el talón? En el ¿O el trail apoyo? running sufre mucho el tobillo. El tobillo por el movimiento. Por lo desparejo del terreno, generalmente. La pisada. La pisada. Por eso hay que trabajar tanto la propiocepción, que es el equilibrio, y la fortaleza justamente de esa parte del cuerpo, las rodillas también, pero sufre todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Edu, Te va a doler todo después igual, Sí, pero claro. bueno. ¿en qué momento te volcaste o te dijiste, bueno, lo voy a encargar por el tema de la docencia? Porque de correr a entrenar y todo eso, uno te escucha a vos y te escucha hablar a un docente, un tipo que explica todo lo que hace y por qué lo hace. ¿En qué momento lo decidiste? ¿Te fue llevando? ¿Te Bueno, lo propusiste? Me fue llevando justamente esto de empezar. A ver, yo siempre estuve ligado al deporte. Sí, no, veo una vida. En rugby entrené divisiones, o sea, siempre tuve conocimiento del deporte, ¿no? En este caso, cuando empecé a correr, esto que te digo, hice el cruce de Tandilia, me empezó a interesar tanto que me empecé a meter y empecé a hacer cursos, hice un curso de preparador físico deportivo porque había cosas que no entendía, entonces, digamos, empecé a formarme y desde ese entonces hasta ahora no he parado de formarme, digamos. Este año particularmente no hice nada por la mudanza del gimnasio, pero el año pasado, o sea, hice un curso también universitario de 2 españoles que son tope de gama en lo que se refiere a formación, y son entrenadores y bueno, son cursos bastante avanzados que hay que entender bastante, ¿no? de la materia para poder hacerlos a los cursos, porque no se hablan de cosas básicas, ¿no? Sino Claro. ya de cuestiones más avanzadas. Vos como cabeza de grupo, porque dicen que una vez que haces una carrera de montaña y es difícil dejarlo a eso. Aparte con la que arrancó él. O sea, el cruce de Tandilia son 2 días de carrera. Tranqui. Fueron 2 días, yo hice el cruce de Tandilia, 2 días de 10 kilómetros, que fue mi primera carrera de montaña, ¿no? O sea, Y te enamoraste. y sí. Y como cabeza de grupo que llevás gente, los iniciás, ¿cuál es el porcentaje que tenés de aceptación de la montaña? Nadie dice, no, esto no es para mí, todos se enamoran No, hay gente que le gusta la calle y sigue con la calle. y prueban como para... Sí, hay gente que corre las 2 disciplinas y preparamos carreras, digamos, porque la preparación es bastante distinta. Claro. Entonces, preparamos las 2 disciplinas, o sea, todo esto con un calendario armado, porque, digamos, no te podés bajar, qué sé yo, de una carrera de montaña y al mes querer rendir en una carrera de calle. O sea, Es imposible. tenés que armar un calendario más o menos acorde, que eso lo hacemos. Con el deportista, con el atleta lo hacemos y bueno, vamos armando el año, el semestre. Yo generalmente les trato de que armen un semestre o que por lo menos tengan un horizonte de decir, bueno, por más que no se inscriban, mira, en febrero quiero hacer tal cosa o en marzo quiero hacer tal cosa, no sé, en mayo tal otra. Y de acuerdo a eso vamos trabajando, ¿no? ¿Y es importante tener ese horizonte? Sí, porque o sea, yo creo que lo ayuda al deportista y me ayuda a mí en la planificación. Claro. Forma parte también de la motivación del deportista. También tener un objetivo forma- futuro. sí, Porque si no llega un sí. momento que entrena y... Sí, también cuando no hay... Yo lo que les digo a los chicos, a las chicas, es que cuando no tengan objetivos, busquemos objetivos, que yo trabajar más la fuerza, trabajar más la velocidad, trabajar más resistencia, digamos. Siempre tenés... Si no hay objetivos competitivos, sino objetivos individuales propios a corto y largo plazo exacto. en uno mismo. Exacto. De decir, bueno, de acá a un mes quiero tratar de llegar a levantar tal peso, llegar a hacer tal ejercicio. Llegar a tal marca, trabajar en determinada marca,
Entonces, eso también motiva a trabajar y trabajar bien y a trabajar en forma consciente. O sea, no meter kilómetros por meter kilómetros, sino, ya te digo, trabajar todas estas cosas. No sé, el tema de la fuerza también. El tema de la fuerza, el trabajo de fuerza es inversamente proporcional a la carga cuando uno trabaja la parte específica a una carrera. Claro. Entonces, la fuerza se trabaja antes. No se puede cargar fuerza y cargar volumen para una carrera, entonces, o intensidad para una carrera. Entonces, el trabajo de fuerza se hace en determinado momento, por eso también el tema de la planificación, en determinado momento, bastante distante a la parte competitiva, Claro. o sea, al trabajo competitivo, al mesociclo competitivo, digamos. Edu, ¿cómo, bueno, y vos que hace una vida que estás en el deporte, creo que me vas a dar la razón, cómo ha cambiado el tema del gimnasio? Porque antes te decían en el gimnasio, no, yo no quiero terminar todo trabado, y cada vez está más comprobado y más mostrado hasta por la ciencia que sin trabajo de fuerzas no vas a ningún lado. No, sí, eso sí. Y el tema del trabajo, por eso el trabajo de fuerza, digamos, para deportistas es totalmente distinto porque uno cree que va a ser hipertrofia un Claro. gimnasio, y no es Claro, hipertrofia. fueron muchos sino- años contra esa imagen. Exacto. Aparte, la otra realidad es que nadie 2 veces por semana puede hacer hipertrofia. Te rompes. Duras poquito. Claro, o sea, cuando uno ve un tipo, estos tipos que te muestran en las redes, son tipos que entrenan doble turno. Entonces, Sí, con una suplementación y una alimentación adaptada a ese entrenamiento, que es la parte invisible que la gente por ahí no conoce claro, y no lo sabe. exacto. Entonces, primero es muy difícil llegar a esa hipertrofia. Y segundo, el entrenamiento que se hace, ya sea de fuerza o de running o de trail running, se hace alrededor de las ocupaciones que tiene la gente. Familia, trabajo, estudio, vida social, o sea, nada de eso Claro. hay que sacarlo, ¿no? Porque es importante también. Edu, bueno, y en lo personal también, con tus experiencias, con tus carreras, ¿en qué momento decidiste hacer la cantidad de kilómetros que vas a hacer? El señor va a correr 120 kilómetros en montaña, unas carreras maduras que hay del Conorama, que es la UTACH. Va a correr 120, cuestión que ya viene haciendo hace un par de años. ¿En qué momento se te salió la chaveta del todo y decís, ya está? ¿En cuánto? ¿En un mes estás arriba de la montaña? ¿En cuánto tiempo hacen? ¿En un 120? Y a mí me gustaría hacerlo en 23 horas, Eso, 24 horas. Es el día completo. Entre, No es que son 3 días ahí arriba. 23 y 26 horas. Porque, digamos, en esas distancias y en esos terrenos no hay exactitud, digamos, ¿no? Ujú. Claro, estamos hablando de largar 3 de la mañana, de noche, en Sí, plena sí, montaña. fresquito. Esta larga viernes a las 8 de la noche. O sea que es corrido viernes. 23 horas, corrido sin parar. Sí, sí. Y los lugares de... Hay puestos de abastecimiento, De abastecimiento. y estas carreras así largas generalmente tienen un punto donde uno deja, porque no puede llevar toda la alimentación junta. Ah, claro. Entonces, en esta especialmente tiene 2 puntos donde uno deja un bolso de recambio, donde ahí te podés cambiar calzado, medias, qué sé yo, cambiar el rompevientos, si te mojaste, si no te mojaste, si cambiar, o sea, Todo. ahí podés llevar Uno bastante. solo lugar en la en esta, carrera. O dos. a ver, esta tiene, creo que tiene en el kilómetro 60 y pico, una bolsa de recambio, vas una bajada, subís y volvés a la misma bolsa de recambio. Ah, O sea, por el mismo lugar. 20 kilómetros después tenés la misma bolsa de recambio. Claro. Hay otras carreras que tienen bolsas de recambio en distintos puntos, ¿no? Esta tiene la misma, o sea, volvés al mismo punto. ¿Cuánto de estrategia, no? En una carrera así. Sí, para no, a ver, primero, para no transportar tanto peso en la carrera, para ver qué ropa elegir, ver la climatología del día.
Claro. Todo, ¿no? Qué sé yo, la luz de noche. Claro, eso también o sea, es importante, la frontal. linterna, ¿no? Que Sí, sí, lleva. el frontal, tener las Claro. pilas, cuánto vas a tardar, vas a estar una noche afuera, 2 noches afuera. Entonces, o sea, hay que armar todo eso, toda esa estrategia, hay que armarla para decir, bueno, me llevo un juego de pilas más, otro frontal más, o veo cómo hago con todo esto. Claro, respecto a lo que preguntaba Nico, ¿cómo llegás a 120 kilómetros? ¿Cómo es esa progresión? ¿Te vas entusiasmando una vez que le agarrás el gusto a la montaña? ¿Vas exigiéndote? ¿Vas queriendo hacer más? Son desafíos personales, ¿no? Claro. Son desafíos personales que no se pueden hacer muchos por año porque la carga de entrenamiento de hacer... Encima de todo eso que contabas que hay que planear, además hay que entrenar. Claro, o sea, hay que entrenar para hacerlo. Entonces, eso te obliga a que los entrenamientos del día de semana sean más largos. Entonces, en mi caso, yo me levanto a la mañana para hacerlos, o sea, a la mañana a las 5 de la mañana. Entonces, el entrenamiento para poder después hacer todo lo que tengo que hacer en el día. Trabajar. Trabajar. Entonces, me obliga a levantarme un poco más temprano. Los fines de semana me obligan a entrenar sábado y domingo. En vez de un solo día por el fin de semana. Entonces eso lleva mucho tiempo y digamos, yo agradezco a mi familia, digamos, especialmente a mi esposa, Andrea, el aguante que me tiene con todo esto, ¿no? Que bueno, uno va... deja algunas cosas, porque aparte después de entrenar 4 o 5 horas en las barrancas de acá, no llego en las mejores condiciones a casa. Entonces, eso, no es que después voy alegremente al shopping. Claro, sí, vamos a caminar. Sí, no, yo preferiría evitarlo. Entonces, bueno, se hace difícil. Entonces, mucho no se puede hacer. O sea, no. En mi caso, hay gente que lo puede hacer porque tiene más disponibilidad horaria, pero bueno, la gente, para el normal de la gente, es bastante difícil hacerlo. Edu, bueno, además de todo esto, como bueno, lo repasábamos antes de que vengas, además entrenás a otros deportistas, no solo el grupo de running o de trail running, con toda la banda esa de gente que te sigue, porque hace poco pasó Bauti Nichea por acá y destacó tu entrenamiento. Sé que Santiago Brunello también entrena con vos. Y hay un montón de deportistas de la ciudad que van a entrenar. Por ahí los trabajos específicos de estos de que hablabas de percepción y demás, ya se hizo como a nivel docencia se te agrandó la familia. Mirá, o sea, a ver, el gimnasio es un gimnasio, si bien es un gimnasio grande, es un gimnasio solamente para 13 personas. Recordemos que estabas en un gimnasio acá céntrico y ahora estás en el ahora automóvil. estoy en el Automóvil Club. Claro, ¿sí? El gimnasio del Automóvil Club. Claro. Bueno, que nos mudamos hace Meses. 3 meses. Sí, 2 meses y medio. A ver, a mí me pasó siempre como deportista y deportista de ir a hacer fuerza al gimnasio, de no tener la guía. ¿sí? Claro. Entonces, yo lo empecé a hacer, a esto justamente, de determinada forma. Yo entreno gente que hace tenis, gente de ciclismo, entreno a otros runners y trail runners de otros running team de acá de la ciudad. Entonces, digamos, siempre esto que estoy haciendo lo estoy haciendo de forma bastante específica. Entonces, bueno, el entrenamiento está orientado a eso. A eso, al deporte, ¿no? Trabajo mucho con pesos libres, con una planificación, o sea, más allá de que yo no entreno a la gente, ¿sí? Para el deporte que hace. Ah, claro. O sea, yo les pido... Entrenamiento general. O sea. Claro, les pido, yo no, qué sé yo, no entreno a otro trail runner, que entrena en otro running team, pero le pido que me pase las fechas que tiene de carrera para yo adaptarle la planificación de fuerza a él, digamos, para que
para que sea acorde a lo que él está haciendo también. ¿Sí? Y en el Entonces, caso de Bauti o en el caso de Sauti, Bauti, lo mismo. también, exacto. Entonces, digamos, ahora, bueno, Bauti volvió del Panamericano, empezó ahora de nuevo y ahora en un mes tiene otra competencia. Entonces, digamos, estamos armando de nuevo. Volvió de la competencia y, por ejemplo, volvió con mediciones que le hicieron justamente de fuerza. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer un trabajo mucho más específico con estas mediciones que le hicieron a él. Entonces vamos a preparar test para poder ver cuál es la fuerza que puede levantar él, digamos, vamos a ir bien específicos, digamos, ¿no? O sea, lleva más tiempo todo, pero vamos a ser bien específicos, ¿no? Porque aparte en el caso de Bauti, es un deportista, yo te diría ya un deportista de élite. Claro, te iba a decir, es una responsabilidad sí, porque sí. estás entrenando a un tipo que participa en la selección, que gana medallas. Claro. No es, como decíamos ayer, no es moco de pavo. A futuro es un deportista, va a ser un deportista de élite, así que ya es de élite Sí, lógico. en su categoría, o sea, se perfila para ser un pro, entonces digamos, bueno, Hay que sentar una buena base ahí. seguro. Eduardo, la prueba más dura que te tocó afrontar, una prueba que hayas sufrido, que dijiste, qué complicada que fue esta. ¿Hay una que hayas sufrido así particularmente en la montaña? Sí, varias. Partiendo de que se sufre. Desde que largás hasta que llegás. Sí, no, pero una que te haya sorprendido, que hayas dicho, che, mirá, esta es más brava de lo que me la pintaron. Mirá, el año pasado corrí Valhall, que se largaba de la Cumbrecita y terminaba en Villa General Belgrano, que eran 125 kilómetros. Fue duro, fue bastante duro. Fue muy duro porque aparte hizo mucho frío, mucho frío. Inclusive acortaron por un lado el recorrido y lo alargaron por otro, ¿sí? Pero digamos la altimetría era la misma, nada más, no pudimos subir al Champaquí, pero subimos otro cerro que no sé cuál era, que era... Mirá que el Champaquí es duro. Peor creo que era. Claro, Pero en esas cuestiones también, cuando vos decís, bueno, se larga, va a ser frío, pero por ahí llegás a la montaña arriba y hace 5, 6, 7, 10 grados menos, entonces arriba literalmente te cagás de frío. Sí. Y ya hasta la comida te cae diferente, te podés descomponer, la podés pasar mal por otro lado. Sí, hay veces que la comida no... Bueno, el año pasado corrí esta misma carrera de la Dutach, que voy a correr ahora. Yo creo que tuve un error en la hidratación, no tomé buena cantidad de agua, yo como cada 50 minutos, 45 50 minutos, meto hidratos de carbono, que son... ¿Qué es todo? ¿Barritas? Yo me hago una mezcla de maltodextrina, fructosa, glucosa, lo mismo que tienen los geles, distinto, preparado de otra forma. Ajá. Bueno, también tomo geles y también me alimento con membrillo, con dátiles, o sea, trato de que sea bastante natural la alimentación. ¿Pastillas de sal también? Pastillas de sal, sí, en el tema de la hidratación. Esta es otra de las cosas a tener en cuenta. Totalmente. Que es muy importante. Y dejó de pasarme, no me pasaba más comida. Yo digo, bueno, en algún momento voy a penalizar esto. O sea, sabía que no me estaba pasando comida. Sabía que era por un tema de que no me estaba hidratando bien, pero no podía hidratarme más. Y en un momento me penalizó. O sea, llegó un punto que tenía que hacer que era justamente la bajada para llegar al bolso de recambio de nuevo. Había hecho la bajada, cuando voy a hacer la subida hago el primer kilómetro y me volví al puesto de abastecimiento y dije, no, hasta acá llegué porque no me daban las piernas. Me penalizó ahí, digamos. O sea, aparte me agarró a la hora del mediodía, con muy baja energía, y me tuve que volver y me tuvieron que venir a buscar. Lo peligroso que debe ser la bajada empinada, ¿no? De la montaña. Bueno, con curvas y todo.
Se entrena, primero, o sea, se entrena la fuerza excéntrica justamente para las Para bajadas. frenar. Exacto, para tener, que es distinta a la fuerza concéntrica, ¿no? Entonces nosotros entrenamos, los que hacemos trail, entrenamos bastante, no así un ciclista, por ejemplo. Bauti no necesita fuerza excéntrica porque lo que hace es empujar con el cuádriceps, que es el mayor desarrollo que tiene muscular, ¿sí? Si bien trabaja toda la estructura del tren inferior, él trabaja de forma concéntrica. Nosotros, los que bajamos, o sea, trabajamos la fuerza excéntrica. Para trabajar la fuerza excéntrica se trabaja de determinada forma. Y eso también, digamos, se entrena en el gimnasio y se entrena en las barrancas que tenemos acá. Claro. Lo que pasa es que acá nosotros, si bien estos rulos que nosotros hacemos, tenemos 200 metros de subida como mucho, subimos, bajamos, no podemos desarrollarlo bien. Después tenemos bajadas, cuando vamos a la montaña, tenemos bajadas de kilómetros, y bueno, lo suplimos un poco con la fuerza, un poco con ir a menor intensidad de los que sí Claro. pueden entrenar en montaña. Entonces bajamos la intensidad para poder cumplir con esa cantidad de kilómetros. Se hace un poco así. Se hace un poco Claro, pero difícil también. uno que por ahí presta atención a los tiempos, vos ves como en una competencia te pasan por arriba o a la hora de subir o directamente te empujan para bajar, digo, te empujan en, Sí, sí, en sí. el buen sentido de la palabra. La diferencia que hay con la gente que entrena en ese tipo de terrenos toda la semana es Claro. demasiado notoria. Por eso a la hora de decir, bueno, se cumple un tiempo, una expectativa, ni hablar si se consigue un podio, para los atletas de nuestra ciudad yo lo valoro un poco más porque es muy difícil, o sea, competís contra el atleta y contra el terreno. Contra el terreno, exacto. Sí. Sí, cuando vos ves cómo quedó las posiciones en una carrera, generalmente gente de Córdoba, de Mendoza, de San Juan, de Tandil. o sea, gente que corre en la montaña y que entrena en la montaña. Entonces, digamos, a nosotros se nos hace muy difícil. No digo que es imposible, pero se nos hace muy difícil. O sea, a ver, yo entreno gente que entrena en puentes de la autopista. O sea, es la única, si no, se tienen que ir, no sé, 30 kilómetros, que viven en Buenos Aires y entrenan en los puentes, esos puentes rampas. Claro, que hay la rampa. Suben, bajan. Digo, por suerte nosotros Sí. acá tenemos la barranca. La barranca es una bendición para Exacto. Entonces, qué sé yo, en Rosario, por ejemplo, tienen subidas, bajadas, tienen escaleras, tienen otras posibilidades. Acá nosotros también tenemos el anfiteatro con las escaleras, que depende del tipo de carrera, más escalera, menos escalera, o sea, más barranca, menos barranca. O sea, eso tiene que ver con el perfil que uno ve y con la orografía, digamos, de la carrera, ¿no? O sea, se planifica de acuerdo a eso también. Qué increíble ese mundo. ¿Vio? Sí, es incomprensible. Y a qué veces. pasión que tenés que Es tener, terrible. ¿no? Pero aparte la capacidad física y mental de una persona. Sí, bueno, Es a ver, todo- es todo muy no importante. hablamos de la parte mental, Claro, no lo por eso. tocamos. Claro, que Claro. ahí el tema de la resiliencia, esto de la fatiga en algún momento llega en este tipo de carreras. El tema de cómo gestionar esa fatiga es muy importante. Y esto se hace haciendo carrera a carrera. O sea, yo no puedo saltar de, no sé, hice 20 kilómetros y mañana quiero hacer 50. No, claro. Seguro que te la pones, digamos. O sea, no hay remedio. No hay remedio. No, o sea, no, no sí. firmo porque te la pones. Entonces, digamos, aprender todo eso se aprende a medida que uno... No hay un Excel que te diga en el kilómetro tal te va a pasar tal cosa, en el kilómetro... Porque vos podés... Claro. O sea, hacer determinada cantidad de kilómetros, te fue bien, la próxima carrera haces los mismos kilómetros y no te fue bien. Porque cambió el clima, porque no tomaste buena cantidad de agua, porque no tomaste la sal cuando la tendrías que haber tomado, No descansaste porque bien. no la noche descansaste anterior. bien, porque ese día tu cuerpo no estaba de la misma forma que estuvo hace 6 meses atrás. Entonces, digamos,
yo digo, en mi caso, para mí es amigable, las distancias son amigables entre 50 y 70 kilómetros. ¿Sí? Yo sé que son carreras amigables para mí, pero no que sean amigables no quiere decir que yo las haga de taquito. Eso no existe, digamos. No, donde O sea, te confías en una carrera de montaña, decís la hago de taquito, Chao. chau. La vas a pasar La mal. vas a pasar mal. Entonces, digamos, hay que tener mucho respeto por las distancias y mucho respeto cada vez que se prepara una carrera, ya sea de una distancia que ya haya hecho, siempre hay cosas para ajustar, no ir improvisado, no porque conozco el terreno, porque ya fui a determinado terreno, no, ya lo conozco. Entonces, siempre hay que tener mucho respeto por eso, hay que tener mucho respeto por la montaña, ¿sí? Te pone en tu lugar, la montaña te pone en tu lugar. Tal cual. Llevas ahorita. Sí, sí. Y más de noche, ¿no? Y más de noche. Más de Sí, hay que tener mucho cuidado. Eduardo, muchísimas gracias por venir. La verdad que nos encanta hacer este tipo de notas. Bueno, Nico conoce mucho. Nico sabe del Ese ámbito, sabe. lo vive, lo Ya sufre, lo lo, conoce. disfruta. Nosotros no lo entendemos realmente, pero lo vemos tan contento a Nico entrenando y compitiendo que... Por algo será, ¿no? Claro, algo debe tener la montaña. Nosotros la miramos nomás en fotos, pero evidentemente algo tiene, algo hay ahí, escondido. Sí. Edu, ¿gente de tu team va a Cosquín el fin de semana? No, este fin de semana no, vamos el 31, somos varios los que vamos a Utu en Capilla del Monte. Bien. ¿Ahí cuántos kilómetros tenemos? Ahí La montaña. hago 57 en Bien. Capilla del Monte. Para preparar Se usa como entrenamiento. como entrenamientos, como preparación para lo que va a venir en octubre. Digamos. Es en octubre. En octubre, eso es Utach es en octubre. Creo que el 8 de octubre, sí, 7, 8. ¿Y a dónde es Utach? En Villa Yacanto. Ah, qué lindo. Villa Yacanto Todo del en la lado de zona ahí Calamuchita, porque está Yacanto. Ultra Trail Amanecer Come Chingón. Se llama ese Eso ya me da miedo el nombre nomás. Ese es su touch. La idea es que se vea el amanecer ahí como los veían los come chingones así. Claro, los indios. como Exactamente. Exactamente. Y de postre, después para fin de año, los 42K de Villa Langostura. De Villa Langostura, sí. Qué hermoso. Hermoso para pasear. Yo la Yo veo tengo del lado fe que en turista. algún momento lo voy a llevar a correr. A alguna carrera lo voy a llevar. A pasear. Yo No, voy, no, tengo no. problema. A que se pare la largada y por lo menos. Hacer la cobertura. Claro, después les hago notas cuando bajan, no tengo Claro. problema, está buenísimo. Eduardo, un gustazo conocerte, tenerte acá, seguramente te vamos a tener de nuevo en otra oportunidad. Muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y por la difusión que hacen del deporte. Que Bueno. Está muy bueno. Gracias. O sea, sea el deporte que sea, está muy bueno.